La técnica READ o entrevista de análisis de conducta se describe como una sesión de preguntas y respuestas no acusatorias, que incluye tanto preguntas de investigación estándar como preguntas estructuradas de provocación de conducta, para obtener síntomas de conducta de verdad o de engaño de la persona entrevistada. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla el procedimiento con preguntas ejemplo de la técnica READ. Recuerda que si el contenido te es de utilidad, puedes apoyar al canal realizando una aportación en el botón de supergracias. ¿Listos? Aquí vamos. Descripción de la técnica READ. La técnica READ es a menudo considerada solo como un proceso de interrogatorio. Es mucho más que eso. La técnica READ es un procedimiento de investigación estructurado que involucra 3 etapas principales. Análisis de hechos, la entrevista de investigación y solo cuando procede el interrogatorio. Primero veamos el análisis de hechos. El análisis factual consiste en examinar los hechos y las pruebas en un esfuerzo por identificar el posible universo de sospechosos, las características del infractor y su posible motivación. En este análisis, el investigador debe identificar qué hechos y pruebas se podrán utilizar para corroborar cualquier confesión que se logre en el caso. Dentro de este análisis, el investigador debe desarrollar una descripción de la escena del crimen, la forma en que el delito parece haberse cometido y los detalles conocidos de su comisión. Una vez que el investigador ha analizado los hechos y pruebas del caso, debe preparar una estrategia de entrevista, incluyendo una lista de temas que deben ser discutidos y preguntas que se le deben hacer a cada sospechoso, testigo y víctima. Segundo, la entrevista de investigación. Al comienzo de la entrevista, el investigador debe estar seguro de cumplir con todos los requisitos legales y/o reglamentos internos para poder realizar una entrevista a un sujeto. Es imperativo que a lo largo de la entrevista el investigador mantenga un comportamiento y tono objetivo, neutral, de búsqueda de información y hechos. La entrevista de investigación, a la que en la técnica READ llamamos la entrevista de análisis del comportamiento, debe consistir en 3 tipos de preguntas. Preguntas sobre el historial del sujeto, preguntas concretas sobre el incidente que se está investigando y preguntas provocadoras de comportamiento. Las preguntas sobre el historial generalmente son sobre información biográfica, por ejemplo, a qué se dedica, descripción de sus actividades laborales o de estudio, y pueden incluir una conversación casual sobre eventos recientes, un tema de noticias, un evento deportivo o una situación meteorológica. El propósito de dedicar varios minutos a estos temas es establecer rapport, es decir, una relación de confianza mutua con el sujeto y aclimatarlo al entorno de la entrevista. Y lo que es más importante, establecer una línea base de comportamiento, o sea, los comportamientos normales del sujeto como postura, contacto visual, uso de ilustradores, volumen de voz, tiempo de respuesta, etc. Cuando contesta preguntas que no son amenazantes y que a la vez lo obligan a recordar algo. Las preguntas investigativas. Abordarán el tema que está siendo investigado. Una de las primeras cosas que el investigador debe hacer es una pregunta abierta que invite al sujeto a contar su historia. Si es una víctima, ¿qué pasó? Si es un testigo, ¿qué vio u oyó? Si se trata de un sospechoso, ¿cuáles fueron sus actividades en el día en cuestión? Después de que el sujeto dé su versión inicial de los eventos, el investigador hará una serie de preguntas para desarrollar detalles adicionales y para aclarar quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo del incidente investigado. Durante este segmento de la entrevista, el investigador explorará qué pudo haber provocado el incidente. El investigador debe intentar resolver cualquier inconsistencia o contradicción que pueda haber surgido de entrevistas anteriores con otros sujetos. Si el sujeto ofrece una coartada para el periodo de tiempo en cuestión, se debe hacer todo lo posible para corroborar esa coartada más adelante. El tercer tipo de pregunta que utilizamos en la entrevista se denomina pregunta provocadora de comportamiento o PPC. Las PPCs son preguntas que la mayoría de las personas veraces responden de una manera, mientras que las personas engañosas a menudo responden de una manera completamente diferente. El investigador presentará estas preguntas como consultas casuales. Aquí un ejemplo de una pregunta provocadora de comportamiento, que se conoce como la pregunta del castigo. Jaime, ¿qué crees que le debería pasar a la persona que causó el incidente bajo investigación? La respuesta que la mayoría de los sujetos veraces dan es de un castigo apropiadamente fuerte. Por ejemplo, en una investigación de homicidio, la persona veraz puede decir:
debería pasar el resto de su vida en la cárcel, mientras que el individuo engañoso, que está pensando en sí mismo, puede decir algo como: es difícil de decir, supongo que depende de las circunstancias. Al concluir esta entrevista no acusatoria, el investigador evaluará la información investigativa y conductual desarrollada durante la entrevista, así como la información, los hechos y las pruebas desarrolladas durante la investigación hasta este punto, y podrá tomar una de varias decisiones posibles. Elimina al sujeto como sospechoso, determina que la investigación del sujeto debe continuar con actividades adicionales, decide iniciar el interrogatorio del sujeto. Todos en una investigación pueden ser entrevistados, pero muy pocos son interrogados. Tercero, los 9 pasos Reed del interrogatorio. Estos pasos son: 1. Confrontación inicial. 2. Desarrollo del tema. 3. Manejando las negaciones. 4. Superando las objeciones. 5. Obtener la atención del sujeto. 6. Manejando el estado anímico pasivo del sujeto. 7. Presentar una pregunta alternativa. 8. Obtener detalles de la admisión. 9. Convertir la confesión verbal en un documento escrito o grabado. El propósito del interrogatorio es conocer la verdad. Hay varios resultados posibles en un interrogatorio exitoso. El sujeto puede ser identificado como inocente. El sujeto no cometió la infracción bajo investigación, pero mintió sobre algún aspecto de la investigación, motivo de coartada, acceso, relación con la víctima, etc. El sujeto no cometió la infracción bajo investigación, pero sabe o sospecha quién lo hizo. El sujeto puede ser identificado como culpable. La esencia en el proceso de interrogatorio Reed es utilizar la empatía, el razonamiento y la lógica para provocar la verdad. Esto se denomina desarrollo del tema. Es importante durante el desarrollo del tema que el investigador evite indicar que la minimización de la culpa moral o psicológica aliviará al sospechoso de responsabilidad criminal. Es crítico que durante el interrogatorio el investigador no ofrezca ninguna promesa directa o implícita de indulgencia o aligeramiento de pena, ni tampoco lo contrario. Nunca se debe de amenazar al sujeto de ninguna manera o sugerir que enfrentará consecuencias más severas si no confiesa. A menudo la admisión inicial se desarrolla al preguntar al sujeto una pregunta alternativa, como: ¿fue idea tuya o tus amigos te convencieron de hacerlo? Otro ejemplo sería: ¿lo planeaste todo el tiempo o fue un impulso del momento? Una vez que el sujeto decide decir la verdad y reconocer su implicación en el incidente, el objetivo es desarrollar los detalles del crimen, para usar esta información y corroborarla. La técnica Reed de entrevista e interrogatorio es la líder mundial para la detección de la mentira y la obtención de la verdad, de una manera ética y sin el uso de amenazas. Si te parece útil la información, apóyanos con tu like, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Asimismo, te invitamos a unirte a nuestras redes sociales. En la descripción tienes el enlace. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.